Buen día a todos ustedes. Soy el pastor Ricardo Palomino de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim de Puebla, AR. Y les saludo en este domingo 26 de marzo del 2023. La última semana hemos estado hablando de personas de la Biblia y creo que sin duda ha sido de grande bendición para nuestras vidas. Todos estos personajes que hemos analizado nos han enseñado cosas buenas y cosas malas en las cuales ellos incurrieron y que nos muestran a nosotros alternativas para tomar decisiones correctas en nuestras vidas y también desechar aquello que estamos haciendo mal. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10, versículo 11 y versículo 12, nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego dice Pablo: así que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces estas cosas son para que nosotros estemos firmes y no caigamos como ellos cayeron. Hemos estudiado, les preguntaba hace rato, hemos estudiado la vida de Aarón, de Abraham, de Abigail, de Pablo, de Ana, de Moisés, de Sansón. Y el último que estudiamos la semana pasada fue al sacerdote Elí. Hoy quiero hablarles de un matrimonio de la Biblia, como hay varios. Esta es una pareja de la cual la Biblia no habla mucho, pero lo poco que dice de ellos nos dan varias enseñanzas. Por favor, Hechos 24. Hechos 24. ¿Estamos ahí? Y vamos a estar en Hechos 24. No pierda, por favor, esa cita, no pierda esa página, póngale un marcador y vamos a leer. Hechos 24. ¿Qué es lo que nos dice? Léamelo fuerte. ¿Qué dice? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Drusila, el nombre de ese que tiene este personaje, significa fructífera. Eso significa Drusila. Y Félix significa feliz, afortunado, dichoso. Eso significa Félix. Originalmente, con el significado que tenía era fértil y fecundo, pero después cambió a feliz, afortunado y dichoso. Eso significa Drusila y Félix. ¿Quién era Drusila? Flavio Josefo, un escritor antiguo, tiene varios libros. Allá hay 4 de ellos que yo tengo en la biblioteca. Si alguien quiere leer acerca de ellos, es de bendición. ¿Y quién era Drusila? Drusila era una judía de Edom. Drusila era hija del rey idumeo Herodes Agripa I, y ella había nacido en el año 34 después de Cristo. Como los suyos, Drusila profesaba la religión judía. Cuando oyó a Pablo en Cesarea, aún ella no tenía todavía 20 años, a pesar de que ya habían ocurrido muchas cosas en su vida. Drusila era famosa por su hermosura. Eso relata Flavio Josefo. A los 18 años, Drusila se casó con Asís. Era el rey de Emesa, de quien debió divorciarse, pero no se divorció. El gobernador romano Félix la conoció en un festival en la corte y se interesó en ella. Drusila abandonó sin ser vista la corte de Asiso
y se dirigió a Cesarea, donde gobernaba Félix y donde se casó con Félix. Ante la ley judía, evidentemente lo que ella hizo, ese matrimonio, era ilegal, estaba adulterando. Drusila no tuvo inconveniente en aparecer en público como esposa de Félix y así hizo. No tuvo más que aguantarse y no hizo nada por recuperar a su mujer. ¿Por qué? Porque Félix era el gobernador romano y si se hubiera levantado, lo hubieran matado. Entonces no hizo nada. Se aguantó como los machos. Drusila llevaba 1 año viviendo con el gobernador romano, con Félix, cuando Pablo llegó a Cesarea. Y llegó en circunstancias que pueden leerse en el capítulo 23 de Hechos. Es posible que cuando Pablo fue llamado ante el tribunal de Félix para responder a las acusaciones de los judíos y que estaban capitaneados por Tértulo, como leímos en la lectura hace rato, Drusila se hallara presente en la sala, aunque esto no se dice en el libro de Hechos. Pero sí hallamos ahí que pocos días después, Félix y Drusila, los dos conversaron en privado con Pablo respecto a la fe de Cristo. No sabemos nosotros exactamente, no sabemos qué ideas se intercambiaron en esta conversación, pero no parece improbable que Pablo aprovechara la ocasión para dejar claro ante Drusila y ante Félix cuáles eran los requerimientos éticos del cristianismo y de la ley mosaica. Esto se evidencia en el versículo 25, donde se nos dice que Pablo disertó la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. En términos tales, Drusila y Félix, ¿sí?, ellos se quedaron fríos y Félix dijo, él se aterrorizó, dice la Biblia, y dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es probable que Drusila se burlara de Pablo y de sus ideas sobre el dominio propio y la justicia. No sabemos nada más de Drusila por la Biblia, pero este mismo hecho que leemos parece indicar que su conciencia no quedó muy afectada y en todo caso su conducta no mostró ningún arrepentimiento. Josefo, el historiador judío, nos cuenta que Drusila murió en la erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya y a su hijo Herculano. Drusila había ido ahí unos días antes de la erupción y murió ahí. Agripa también pereció y fue sepultado. Era algo que quizá ella no había previsto. Drusila había deshonrado su fe judía, había rechazado a Cristo, había abandonado a su esposo y vivía en pecado, en adulterio, habiéndose casado con otra persona sin divorciarse. Drusila supo sin duda cuál horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Quién era Félix? Marco Antonio Félix nació en el año 5 o 10 después de Cristo. Félix fue un gobernador romano en la provincia de Judea del año 52 al 58 como sucesor de Ventidio Cumano. Félix fue el hermano menor de Marco Antonio Palas, quien fue el secretario de Hacienda durante el reinado del emperador Claudio. Félix era un griego liberto de Claudio, según lo narra Josefo, según lo narra el historiador, ¿verdad? Y dice que Josefo lo llamaba Claudio Félix. Según Tácito, Palas y Félix descendían de los reyes griegos de
Arcadia, eran hijos de reyes también. La crueldad y el libertinaje de Félix, junto con su accesibilidad y los sobornos que hacía, lo condujeron a un gran aumento de delincuencia en Judea. El periodo de su reinado estuvo marcado por luchas internas y por los disturbios, los cuales él contuvo con severidad. Hacia el año 56, cuando Pablo de Tarso fue arrestado en Jerusalén y rescatado de un complot contra su vida, Claudio Lisias lo trasladó a donde fue sometido a juicio ante Félix. A su regreso a Roma, Félix fue acusado de utilizar un litigio entre los judíos y los sirios de Cesarea, y usó como pretexto esto para matar y para saquear a todos los habitantes, pero a través de la intervención de su hermano Marco Antonio Palas, que tenía una gran influencia en el imperio con el emperador Nerón, fue absuelto. Porcio Festo lo sucedió como procurador de Judea. Todo esto ustedes lo encuentran, hermanos, en Antigüedades Judías. Antigüedades Judías. ¿Qué enseñanzas aprendemos de este matrimonio? Primero, era un matrimonio en yugo desigual, ¿no es cierto? Vean lo que dice Hechos 24:24. Léanmelo fuerte. ¿Qué dice Hechos 24:24? Fuerte. Félix vimos que era un griego liberto de Claudio, era hijo de rey, según lo dice Flavio Josefo, y lo llama Claudio Félix. Y Drusila era judía. Drusila sabía muy bien que no debía hacer alianza con una persona que no fuera de su nación, que no debía casarse, no debía unirse con un gentil. Mas, sin embargo, lo hizo. No le importaron sus raíces y no le importaron su creencia religiosa. Éxodo 34:12. Vean lo que dice. No pierda Hechos. Éxodo 34:12. ¿Está ahí? Lean conmigo lo que dice. Éxodo 34:12. ¿Qué dice? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Para que no sean tropezadero en medio de ti. Y Pablo escribió en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hoy yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos matrimonios de familias cristianas están en yugo desigual? Aún conociendo lo que Dios desea para nosotros, ¿qué hicieron estas parejas en yugo desigual? Desobedecieron a Dios y están casados con personas inconversas, desobedeciendo lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos pide. Por ello, muchos se han apartado de la fe, porque han sido jalados al mundo por ese yugo desigual. Siempre, 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 las personas no creyentes, los inconversos, van a jalar al cristiano al mundo. También, no nada más era un matrimonio en yugo desigual, era un matrimonio que estaba viviendo ¿en qué? ¿En qué, hermanos? ¿En qué? En pecado, en adulterio. Drusila se casó con Félix sin divorciarse de Asís, rey de Emesa. Drusila estaba viviendo en adulterio con Félix.
Hoy hay muchas uniones que están en adulterio y hay muchas uniones que están en fornicación. Las personas se unen para probar si se llevan bien, se unen y tienen hijos y después abandonan a la pareja. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántas madres solteras hay? Otros se unen únicamente por tener relaciones sexuales, otros por tener un tiempo de placer y echan a perder sus vidas. Hoy el mundo está viviendo en este pecado que es favorito y que Satanás está utilizando. ¿Cuántas personas conocen que viven en adulterio? ¿Cuántas personas conocen que viven fornicando en unión libre? También Félix y Drusila habían escuchado del cristianismo. Vean lo que dice Hechos 24, 21 al 22. Véanmelo, por favor. Hechos 24, 21 y 22. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Hacía 6 años que Félix era gobernador y sin duda tenía muchísima información acerca del cristianismo, de los cristianos, cómo actuaban, los del camino, como los llaman. Un asunto que quizá era de conversación entre todos los romanos. La forma de vida pacífica de los cristianos mostraba a los romanos que los cristianos no iban por el mundo procurando armar desórdenes. Félix había oído de la resurrección de Cristo y sin duda lo había comentado con Drusila, que era judía. Ellos sabían lo que era el cristianismo, Félix y Drusila. Y el que Pablo estuviera ahí era una oportunidad para escuchar más acerca de Jesús, acerca de verdades de un predicador poderoso como era Pablo. Ellos quisieron conocer más del cristianismo. Drusila y Félix quisieron conocer más del cristianismo. Vean lo que dice Hechos 24, 24. ¿Qué dice? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix conocía algo del cristianismo y deseaba poder comprenderlo mejor. Él y Drusila invitaron a Pablo para que hablara acerca de la fe de Cristo Jesús. Aquí no dice que hubo un concilio algo, no, lo trajo como si fuera su amigo y a lo mejor hasta le invitó un cafecito. Pablo, háblanos de Cristo. Y yo me imagino a Pablo, un evangelista poderoso, órale. No les dejó alternativa y les enseñó la salvación que había en Cristo. Es probable que la iniciativa la haya originado Drusila. Como judía que era, es de suponer que ella sentiría un interés especial por estas cuestiones y ella mostraría el deseo de ver y de oír lo que Pablo estaba predicando, lo que se enseñaba acerca del cristianismo. Pablo no usó sus oportunidades ante los oficiales romanos para defenderse. Él nunca usó eso. Sí, él siempre usó estas oportunidades para hablar de Cristo, para dar testimonio de su persona. Cómo se había convertido, cómo le había hablado Jesús y el poder de Jesús para salvar. ¿Y saben lo que pasó con Drusila y Félix?
La palabra de Dios siempre redarguye y sensibiliza. Pablo expuso también todas las exigencias éticas de la fe cristiana, en particular el deber de la justicia. ¿Qué era el deber de la justicia? Los principios justos y prácticos en la vida diaria. Les habló de eso. Segundo, les habló del dominio propio, que yo creo que fue lo que no les gustó, no le gustó a Drusila, especialmente cuando habló de la disciplina de los placeres sensuales. Estás viviendo en pecado, Drusila. Félix, estás en pecado. Y eso no les gustó. Y también habló del juicio venidero. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, en el cual toda la maldad recibirá el justo castigo y el bien va a recibirla aquellos que la merecen. Yo creo que Pablo les habló de eso, por eso la Biblia dice que les habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. No nada más les habló del evangelio, les enseñó que estaban mal y deberían de arrepentirse. Por eso Hechos 24-25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. O sea, sí me llegó, es verdad esto. La conversación de Pablo con Félix y Drusila llegó a ser tan personal que este último, Félix, se sintió convencido. Félix, como Herodes Antipas, tomó la mujer de otro hombre, y que se narra, y que Juan el Bautista lo proclamaba, y por eso le mocharon la cabeza, ¿verdad? Entonces ellos vivían el pecado. Tomó la mujer de otro hombre. Y las palabras de Pablo aquí fueron interesantes hasta que se enfocaron en el tema de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Por qué? Porque estaba tocando cosas sensibles en la vida de ellos. Muchas personas, hermanos, igual ahora, se van a sentir muy contentos y felices de escuchar del Evangelio, siempre y cuando no se inmiscuyan en su vida personal, cuando no se toque algo que ellos están haciendo mal. A mí me ha tocado que he testificado a personas, y cuando hablo del pecado, cuando toco Gálatas 5, 19 y 20, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, herejías, borracheras. Todo eso, cuando toco esos pecados, las personas como que ponen una barrera y desde ahí endurecen su corazón. Esto yo creo que le pasó a Félix y a Drusila. Cuando esto sucede, algunos se resisten y otros huyen. Pero así es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es poder de Dios que cambia vidas. Eso es lo que hace. El Evangelio no es eficaz hasta que los principios y la doctrina no cambian la vida de un individuo. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué? Porque cambia vidas, cambia vidas. Cuando alguien resiste o huye de su testimonio, sin duda nosotros tenemos éxito, porque llevamos el Evangelio claro y redarguyó a las personas. Mientras Pablo hablaba, quizá la conciencia de Félix y de Drusila comenzaron a inquietarse, porque les estaba mostrando el pecado en sus vidas. De la misma manera, Drusila yo creo que no se sentía nada a gusto por todo lo que ella había hecho mal, y como judía sabía que estaba mal todo lo que había hecho. Félix tomó el camino fácil, optó por interrumpir la conversación y despidió a Pablo con una excusa débil en ese momento. Y le dijo, no tengo ahora tiempo de escucharte, después te voy a llamar, vete. Drusila y Félix, hermanos, tuvieron cierto interés hasta en el cristianismo, hacia el cristianismo.
e incluso quizá tuvieron cierta simpatía hacia Pablo, hacia la persona de Pablo, pero fueron incapaces de entender, fueron incapaces de aceptar la seriedad de las exigencias religiosas y éticas del Evangelio cristiano. Al igual que Félix y Drusila, cuando la palabra de Dios redarguye a los escuchas, muchos ya no quieren oír o que se les siga enseñando. ¿Se han dado cuenta de ello? ¿Les ha pasado? Sí. Las exigencias muchas veces también, si se dan cuenta, vienen personas que reciben a Cristo y empiezan a conocer más y más, y después, ¿qué pasa con ellas? Dejan de venir, porque ven y dicen, ser cristiano no es fácil. Y saben una cosa, hermanos, ¿por qué no es fácil? Porque el hombre está acostumbrado a vivir en el pecado. Y cuando se ven las exigencias de vida limpia, de pureza, de integridad, con valores, no quieren dejar el pecado y prefieren vivir en la inmundicia, en la mugrosidad del pecado, que cambiar sus vidas. Por eso dejan de venir. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Siguieron escuchando por interés. Hechos 24, 26 al 27. Léanmelo fuerte. ¿Qué es lo que dice? Léanmelo fuerte. Esperaban también con esto que Pablo le diera dinero para que le saltase, por lo cual muchas veces lo hacían venir y hablaban con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix con sus apóstoles, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix le dijo, vete ahora, y cuando tenga oportunidad te voy a llamar. Y esperaba también con esto, dice la Biblia, que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Por qué esperaba que le diera dinero? Ya se los dije al principio, porque era un gobernador que corrupto. Esperaba que le diera dinero, y por eso lo hacía venir muchas veces. Le escuchaba, pero también decía, a ver si afloja, y como el Víctor, ¿verdad? El Poncho, a ver si se ponía la del Puebla. Pero nunca se puso la del Puebla Pablo. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, escuchaba el Evangelio. Pero al cabo de 2 años, ¿qué significa esto? Se le acabó su oportunidad. Dios le dio 2 años, hermanos, con un predicador de primera, el más picudo de su tiempo, escuchando el Evangelio, escuchando de Cristo, escuchando de la salvación, escuchando del cristianismo. 2 años. Y no cambió su corazón. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Después de 2 años hubo un sucesor, Porcio Festo, y se fue del poder. Y Porcio Festo se quedó para escuchar a Pablo, después tomaron la decisión y lo enviaron a Roma. Y finalmente Pablo murió decapitado, ¿no? Crucificado. Una decisión trágica. ¿Qué pasó con Drusila y con Félix? Hechos 24, 25. ¿Qué dice? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La narración de la defensa de Pablo ante Félix nos enseña que Félix fue más temeroso que Drusila al escuchar el testimonio de Pablo. La decisión de postergar el escuchar más del Evangelio y no tomar la decisión por Cristo nos pone un ejemplo para todos aquellos que hacen lo mismo, de postergar. Son decisiones trágicas que toman,
¿Por qué son decisiones trágicas? Primero, porque la verdad los hace temblar. Reconocen su culpabilidad ante Dios y aparece la cobardía porque no quieren decidirse a tomar una decisión. Entonces, la verdad les hace temblar. 2, es trágica porque también postergan una decisión importante. La dejan. Reconocen que la oportunidad puede pasar. Reconocen que los asuntos de vida y muerte son serios. Por eso es una decisión importante. ¿Qué pasa cuando una persona rechaza el Evangelio? Si muere, ¿qué pasa con ella? Una decisión trágica. Y por último, es una decisión trágica porque nunca aceptan a Cristo, endurecen su corazón. Escuchan varias veces el mensaje de salvación. Muchos no tienen la motivación sana y esperan recibir algo para hacerse cristianos. Yo he visto a personas que han pasado por esta iglesia y reciben a Cristo, alzan la mano, pero esperan que se les dé algo. Se les ayuda y vienen, pero se les deja de dar ayuda y dejan de venir. Ya no vuelven, esperan algo a cambio. Así no es el Evangelio, hermanos. Así no es la salvación. La salvación es por fe, es una decisión de corazón. Yo pregunto, ¿en qué forma la vida de Félix y de Drusila son un aviso para los matrimonios de hoy? ¿Son un aviso? ¿Cuál fue el fin de Félix y de Drusila? Flavio Josefo dice que Drusila y su hijo murieron con la erupción del volcán. ¿A dónde iría su alma? ¿A dónde fue su alma? Siendo judía. Al infierno. Y Félix, cuando murió, ¿a dónde fue? Igual. ¿Cuál fue el fin de Félix y Drusila? El lago de fuego. Aprendamos de ello y no cometamos los errores que cometió Félix y Drusila. Si escuchamos el Evangelio, si nos redarguye, abramos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, desechemos aquello que estamos haciendo mal y seamos firmes en lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Aprendimos algo en esta mañana, hermanos? Vamos a orar. Les invito a ponernos de pie. Gracias, Señor amado, por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos muestras a estas dos personas de la Biblia que era un matrimonio en yugo desigual, que si hay matrimonios en yugo desigual, nosotros podamos mostrarles con la palabra que necesitan corregir sus vidas, hacer las cosas correctas delante de tus ojos para que tú puedas bendecir ese matrimonio. No permitas que haya uniones en pecado, matrimonios en pecado, en unión libre, porque pueden, Señor, pueden también causar mucho daño y dolor en las vidas. Permite también que las personas que escuchen el Evangelio quieran conocer más, pero que tomen una decisión cuando tu bendita palabra les redarguya, que se sensibilicen y puedan tomar una decisión por Cristo. Que continúen escuchando, Señor, pero no por interés, sino por crecer espiritualmente. Y que las personas que escuchen siempre tomen una decisión por Cristo y nunca tomen una decisión trágica. Usa nuestras vidas para tu honra y tu gloria, y gracias por lo que nos enseñaste en este día. Gracias en el nombre de Jesús por ello. Amén.